gracias públicamente a Nacio Llope. Y además voy a contar esta vez, voy a contar el porqué. Yo recuerdo que estábamos una tarde en mi casa y Nacio miróme con esa cara que pone él tan seria de psiquiatra, y a mí personalmente me acollona un montón porque siempre pienso que en ese momento va a diagnosticarme, y preguntóme todo serio: ¿qué, neña, vas a sacar o no vas a sacar poesía en esa editorial tuya? Yo y dije, bastante aliviada, diciendo, otra vez que me libré de que me internara, dije que sí, que necesitaba, pero que lo que no tenía y era ningún proyecto para entamar la colección de Malestierres. Entonces comentóme: no te preocupes, que acabo de escribir yo un poemario, voy a pasártelo por el correo electrónico y puedes publicarlo y tal. Puede ser que un editor más serio, con más años de experiencia, solo se sintiera agradecido por este gesto de Nacio. Pero para mí fue de algo más. En primer lugar, porque al margen de los años que Nacio y yo podamos querernos y conocernos, siempre consideré que Nacio es uno de los grandes escritores que hay en Asturias. Y en segundo lugar, porque ni Nacio ni yo teníamos la más absoluta idea de cómo iba a acabar todo esto. Yo nunca había publicado poesía, no sabíamos cómo iba a ser la colección. Él solo púsome una única condición: que en la portada saliera una hoz y un martillo, y creo que probablemente fue una de las mayores alegrías que me llevé en mi vida, poder sacar una hoz y un martillo en una portada. Toqué mucho los pinreles porque mandé mucha iconografía stalinista solamente para molestarlo. Pero al final logramos encontrar lo que queríamos los dos. ¿Y qué contar de este combate melancólico? Prefiero falar como lectora que como editora, porque, entre otras cosas, creo que en estos momentos vivimos en un mundo un poco desquiciado, en el que traten de convencernos a todos de que hay ciertas ideas que no tienen relevancia, que ya no hay sitio para ellas, que los sueños de libertad y emancipación están pasados de moda, que todo da igual, que todo es lo mismo. Y entonces llega Nacio con este combate y ábrenos a todos los huellos. Por primera vez vemos una poesía valiente y honesta que trata de ciertos temas que fai mucho tiempo que nadie quería decir en voz alta. Y es muy consciente de las deudas que tenemos con el nuestro pasado, el pasado obrero, el pasado de la lucha. No hay una mirada complaciente, no hay un canto estalinista de honor al ejército rojo y al héroe soviético. Y una mirada nostálgica, no, tampoco es nostálgica. Y una mirada melancólica, y creo que el título es perfecto. ¿Por qué? Porque ya es sabedora de que sí se perdió de algo en el camino, pero también una mirada esperanzada, porque las batallas, ya sean grandes, ya sean pequeñas, ya sean ganadas o perdidas, lucháronse. Y eso es lo importante, que se luchen y que no caigan en el olvido. Y aunque solo sea por eso y porque Nacio nos volvió a recordar todo esto, como lectora, tengo que darles gracias. Pues a mí no me queda más que agradecer, en primer lugar, a la Ribada por acollernos en la edición de este año, a David, que, como quedó bien claro, y amigo mío. Entonces no tengo más que esclarecer que darles gracias por esta improvisación que bien que me prestó. Y a Silvia, una vez más, gracias por editarme, gracias por abrir la colección de Malestierres con una hoz y un martillo en tiempos no muy afalladizos para ello. Quiero decir que el libro publicóse en antes del crack, bastante en antes del crack, o concibióse, para ser exacto, bastante en antes del crack, y estaba escogida la portada mucho en antes del crack. Broveamos sobre eso bastantes veces, por aquello de la poesía como elemento profético. Y también les soy generosas palabras. Voy a decir tres cosas nada más sobre el libro, porque debe ser la tercera o cuarta vez que lo presento y cáusame un poco de desasosiego el falar del libro como si fuera nuevo cuando no lo lle. En primer lugar, el libro non lle un axuste de cuentas con nada. Eso que quede claro. Non lle una arrenegación de nada. Y única y exclusivamente utilizar la pulsión revolucionaria, la militancia, la biografía propia y también la biografía colectiva como materia poética. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque la mirada que poso sobre no ya solo el mío pasado militante, sino el pasado militante compartido con xente con nome visualizado a través de la historia y xente en sin nome visualizado a través de la historia, y una materia poética tan importante y tan potente como cualquier otra. Y únicamente depende del poco o mucho talento que se tenga al abordarlo, pues el resultado. No hay nada que no sea susceptible de ser tratado con lenguaje poético. Que, como decían antes en broma, tengan un algo de profético, obviamente la poesía y el lenguaje de los profetas, eso ya es inevitable, y fue así desde el Gilgamesh
de los tiempos.